Bueno, Ambrosía arrancó hace como 40 años. Mi papá la empezó como una empresa de banquetes porque quería hacer algo diferente. Mi papá siempre fue emprendedor desde chico. Cuando lo corrieron de la Anáhuac, se fue a estudiar en la UNAM, Administración de Empresas, y ahí lo primero que hizo, vio una oportunidad de negocio y puso un carrito de hot dogs. Y entonces él empezó ahí con su carrito de hot dogs y ahí se dio cuenta que le gustaba mucho el tema de la comida y todo eso, ¿no? Después, gracias al universo, encontró una posición en el Club Tecamachalco, que era un club de tenis, donde llevaba la cafetería, y ahí conoció a los Friedman, que fueron sus primeros socios, que hacían banquetes, ¿no? Y él fue cuando empezó a entender y a adentrarse en el negocio de la banquetería, y desde ahí empezó a crecer su negocio, ¿no? Después de estar con los Friedman, decidió emprender él solo y abrió Ambrosía por primera vez, donde él se encargaba de hacer absolutamente todo y tenía su empresa de banquetes. De eso, hace casi 38 años, es que ahorita Ambrosía nos hemos convertido en un negocio de mucho más que solo eventos, ¿no? Durante casi 30 años fuimos solo eventos. Hacíamos eventos sociales, eventos empresariales, grandes, chicos, en la ciudad, a las afueras de la ciudad, en todo el país, y llegamos hasta hacer algunos eventos internacionales. Y lo que él se propuso es cambiar la banquetería en México. Él viajaba mucho para tener inspiración y ver cómo otros países hacían eventos, y se traía todas esas ideas a México. Entonces, por ejemplo, fue el primero en hacer un menú 100% emplatado a la mesa en un banquete muy grande, y de ahí siguió innovando. Y durante mucho tiempo Ambrosía fue la empresa más innovadora de banquetes en México. Después él siguió sus pasiones y empezó a emprender otros negocios que tenían todos que ver con gastronomía, pero no eran eventos, como revistas de gastronomía, escuela de gastronomía. Entonces inició con la primera escuela técnica de cocineros, que sigue hasta el día de hoy, que es Ambrosía Centro Culinario, y varios otros emprendimientos más. Después, hace como 10 años, vimos una oportunidad de entrar al negocio de food service, que es más, sigue siendo catering, pero es más como soluciones de alimentos para terceros. Y fue cuando Aeroméxico nos buscó para operar y hacer todo lo relevante a la gastronomía dentro de sus salas VIP en el aeropuerto. Entonces, hasta la fecha, seguimos llevando las salas Premier de Aeroméxico en los aeropuertos de Ciudad de México y Monterrey, y fue donde empezamos a ver esta oportunidad de crecer como una empresa de food service. Entonces, desde entonces hemos ido creciendo en ese nicho de mercado donde, a mi parecer, hacía mucha falta un jugador como Ambrosía, que fuera flexible, que tuviera mucho conocimiento, pero que también pudiera dar un servicio de excelencia con toda la experiencia de la parte de eventos. Y entonces, al día de hoy, Ambrosía se compone de 3 unidades de negocio y vamos a 2 mercados diferentes. La primera es Ambrosía, que es todos los servicios de alimentos, que se dividen en food service, por una parte, y en eventos, por otra parte, y maquila para terceros. Esas son las 3 líneas de negocio de Ambrosía. Después tenemos Ambrosía Centro Culinario, que es la escuela técnica de gastronomía, donde formamos cocineros y somos un referente en la industria de formación de cocineros, y han salido grandes chefs de las filas de Ambrosía Centro Culinario, como Jorge Vallejo o Isaac Herrera, etc. Y también dentro de Ambrosía, hace 4 años arrancamos un nuevo negocio que era Boc Ludoteca, que es un salón de fiestas para niños. Entonces, esas son las 3 líneas de negocio que tenemos ahorita, y así fue como arrancó el negocio y dónde estamos ahora. El golpe de la pandemia fue durísimo. Yo llevaba menos de un año como CEO, mi primer chamba de CEO, como les había contado, y de repente cae la pandemia.
Yo desde que quise entrar al negocio familiar tenía grandes planes para él, ¿no? Quería crecerlo, quería ser la empresa más grande de banquetes a nivel nacional, crecer muchísimo toda la parte de B2B, business to business, con el food service. Y en Vogue, por ejemplo, teníamos planes súper ambiciosos de abrir 4 sucursales al año dentro de la Ciudad de México y también en otros estados de la República. Y desde que tomé la dirección de la empresa, me dediqué a ir preparando la empresa para ese crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Invertí en CAPEX, hice inversiones de maquinaria, remodelé todos los salones, estábamos abriendo el segundo Vogue y teníamos una carga de inversión y de deuda grande. Entonces, cuando cae la pandemia, fue justo en este momento en el que estábamos arrancando varios negocios nuevos y después de que habíamos contraído deudas para este crecimiento esperado que veíamos. Entonces fue un momento muy difícil porque los flujos, no teníamos grandes flujos de reservas o de seguridad y teníamos muchas operaciones en pañales que estaban arrancando, ¿no? Como Vogue y como todo el tema de la maquila y del ongoing. Entonces, fue un momento súper difícil. Primero, pues como todo mundo, no teníamos ni idea qué iba a pasar, pero lo primero que hice fue tomar las decisiones más fuertes que he tomado en mi vida profesional, como recortar gastos a lo más posible y lamentablemente tuvimos que liquidar a mucha gente. Antes de la pandemia, en Ambrosía éramos 450 personas. Muchas de estas personas las acababa yo de contratar para estos proyectos nuevos, que estábamos creciendo muchísimo y llevaban poco en la empresa. Entonces tuve que tomar la decisión de hacer mucho más chica la plantilla y tuvimos que quitar a 150 personas. Entonces fue durísimo, pero lo tuvimos que hacer, lo hicimos súper rápido, que fue algo súper positivo, porque no sabíamos cuánto iba a durar esto y para mí lo más importante era preservar la fuente de trabajo de la mayor cantidad de personas posible. Entonces, sí, quitamos a estas 150 personas, cerramos todas las operaciones que podíamos cerrar y tratamos de volvernos mucho más eficientes con menores gastos. De todas maneras, fue muy duro porque, como les decía, teníamos muchas empresas y muchos proyectos en pañales, como por ejemplo la planta que acabamos de abrir en Monterrey para empezar nuestro crecimiento en Monterrey, que dependía 100% de un cliente que se vio también súper afectado en la pandemia. Entonces teníamos toda esa inversión nueva en Monterrey, teníamos toda la inversión nueva de Vogue Ludoteca Prado Norte y nos vimos golpeados con esta incertidumbre y con este nivel de apalancamiento alto. Entonces, bueno, lo que traté de hacer es ver qué podíamos hacer. Lo más importante para mí era que no se perdieran más trabajos y que no perdiéramos relevancia en el mercado y que no quebráramos, obviamente, que no se me acabara el cash. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos en Ambrosía fue arrancar, ver qué líneas de negocio podíamos arrancar que fueran a subsistir más allá de la pandemia y que puedan darnos flujos durante la pandemia. Entonces, una de las cosas que hicimos fue lanzar nuestra página de e-commerce, donde vendíamos alimentos preparados a domicilio y empezar a buscar clientes nuevos, sobre todo para nuestra operación de maquila, clientes que no fueran afectados por la pandemia, ¿no? Porque nosotros tenemos una panadería artesanal a gran escala en la que producimos pan para terceros, pero todos nuestros clientes éramos o nosotros mismos con los banquetes o otras empresas de eventos o de hotelería. Entonces, como todos estos son los que se vieron afectados por la pandemia, dije, bueno, vamos a buscar clientes que no se vean afectados por la pandemia, que al contrario estén creciendo y que nos puedan dar ese flujo constante aún cuando la pandemia dure mucho tiempo. Entonces, esa fue la otra cosa que hicimos. Y la otra cosa fue hacer todos los protocolos que necesitábamos para
poder reabrir nuestras operaciones de la forma más segura para la gente que trabaja en Ambrosía y para nuestros clientes. Entonces, hicimos todos los protocolos COVID, nos certificamos con una agencia especializada en el tema de banquetes, una asociación, y fuimos un referente como de empresa de eventos en condiciones de pandemia al aplicar todos estos protocolos. Entonces, eso hicimos, y por otra parte traté de mantener la empresa en el mapa, yendo a conferencias, podcasts, etcétera, para enseñar qué es lo que estábamos haciendo nuevo y cómo podíamos cambiar la industria o mantenerla durante la pandemia. Por último, lo que hicimos para rescatar eventos fue idear una forma de llevar los eventos masivos que hacíamos a nuestros clientes a través de herramientas digitales. Entonces, construimos un set aquí en Ambrosía y empezamos a ofrecer eventos virtuales con entrega a domicilio de las cenas o las comidas, para que los clientes que normalmente nos contrataban para hacer eventos de 1,000, de 2,000 personas, para todos sus empleados, los pudieran seguir haciendo, aunque sea a través de una plataforma virtual y entrega a domicilio de los alimentos. Entonces, eso nos ayudó mucho para seguir dando soluciones a nuestros clientes y para mantenernos ocupados durante esta pandemia. Y bueno, para mí como líder del negocio fue algo bastante complicado. Para empezar, había muchísima incertidumbre. Entonces, lo primero que tuve que hacer es entender cómo manejar esta incertidumbre y planear con esta complicación de no saber qué va a pasar en medio, ¿no? Entonces, algo que hice para sobrellevar eso es hacer varios escenarios financieros y operativos dependiendo cuánto tiempo durara la pandemia. Y también, bueno, y entonces toda esta incertidumbre fue algo súper difícil, y el estrés del tema financiero, ¿no? De los flujos. Eso fue lo que más me costó trabajo, y lo que traté de hacer ahí es no pasarles estrés al resto de la organización. Entonces, tratar de yo absorber ese estrés y esa presión y darle seguridad y estabilidad a la gente que trabaja conmigo. Entonces, eso yo creo que fue lo más duro. A la fecha sigue siendo un reto, ¿no? Y también, bueno, sí tratar de idear y hacer cosas nuevas y encontrarle la vuelta a la pandemia, pero sin que eso nos distrajera de nuestro objetivo principal y de nuestro negocio principal, para que la gente no nos viera transformados a un nuevo nicho de mercado y que después ya no nos consideraran para lo que siempre nos habían considerado, que era hacer sus eventos. Entonces, fue muy complicado. Sigue siendo, la incertidumbre de la pandemia sigue, y ahorita lo que he tratado de hacer es siempre mantener informada a la gente que trabaja conmigo por medio de sesiones informativas que, por ejemplo, empecé haciendo cada semana al inicio de la pandemia con toda la gente de la organización, en donde les contaba dónde estábamos parados, cómo se veían las cosas, cómo estaba el tema de los contagios, etcétera. Y luego las fui haciendo más periódicamente, una vez al mes, una vez cada 2 meses y así. Y ahorita ya regresamos a una vez al mes las sesiones informativas, pero para todos estar en el mismo canal y darle tranquilidad a la gente. Y bueno, yo como persona que sí tuve que absorber muchísimo del estrés de la organización y de lo que estaba pasando, lo primero que hice, bueno, yo creo muchísimo en la terapia psicológica, y entonces sí, seguí con mis terapias donde podía descargarme y no transmitir esto a los demás colaboradores. La otra cosa que hice durante el home office, que estaba 100% encerrada en mi casa trabajando, fue empezar a hacer jardinería. Entonces empecé con la jardinería, y en esos momentos era algo que me quitaba, ahí como que me desconectaba y me quitaba el estrés. Entonces me puse a plantar jitomates, zanahorias, suculentas, y hacer
tontería y media, pero eso me ayudó mucho y era como mi segunda terapia durante la pandemia, ¿no? Por otro lado, algo que traté de hacer es seguir, o sea, tener muy de cerca a gente que está pasando por esto mismo, directores de empresas, que tengo un grupo que se llama YPO, en el que estoy con directores de empresas, y ahí la verdad fue muy útil para mí saber qué estaban haciendo mis amigos que estaban en la misma posición, ¿no? Qué retos estaban pasando, cómo lo estaban viendo, cómo lo estaban solucionando, y también poder descargarme y aprender de lo que ellos estaban haciendo y un poco compartir esos aprendizajes, ya sea lo que hacíamos bien o lo que hacíamos mal durante todo este tiempo. Y bueno, ahora, ya 1 año y medio después de iniciada la pandemia, creo que siguen habiendo muchísimos retos. La empresa se ha transformado completamente, mucho para bien, nos volvimos más eficientes. También en ese primer recorte que hice logré quitar personas que a lo mejor ya no aportaban o ya no estaban al 100 apasionados con la empresa, y entonces nos formamos un equipo de trabajo más comprometido y más apasionado. Y durante todo este tiempo hemos ido innovando, ¿no? Tanto en la forma de dar nuestro servicio hasta en la forma como hacíamos las cosas, ¿no? De antes tener miles de juntas a la semana para ver temas que a lo mejor no requerían una reunión, o ser menos productivos porque todo lo hacíamos presencial, y entonces todo el mundo se trasladaba de las diferentes sedes que teníamos a las reuniones presenciales y así, y pues hemos ido cambiando la forma de trabajar. Creo que eso ha traído muchísimas ventajas que estamos tratando de llevárselas al cliente y que le repercutan al cliente, que el cliente vea cómo hemos mejorado y cómo hemos crecido durante esta pandemia. Lo que quiero decir es, estamos tratando de salir de la pandemia viéndonos más fortalecidos de cómo entramos a ella. Y creo que vamos por buen camino, pero sin duda tiene muchos retos, ¿no? Uno es, para mí, lo que veo hacia adelante es darle seguridad a mis clientes de que se sientan cómodos en seguir haciendo eventos presenciales, aun cuando hay riesgos con el tema de la pandemia. 2, cuidar a mi gente, no nada más de la pandemia, pero del estrés, de las largas jornadas laborales, estar más enfocada en la salud mental y en lo que representan, más bien el trabajo del día a día de ellos, estar más cerca de la gente, ¿no? Y seguir siendo innovadores, ¿no? Aún, el reto más grande que veo es, aún después de haber sido golpeados este año de pandemia, donde nos terminamos nuestras reservas, nos endeudamos y todo esto lo hicimos para mantenernos a flote, ¿cómo puedo ahora seguir innovando y creando para los clientes cuando no tenemos tanto presupuesto como teníamos antes para innovar? Entonces, pues tenemos que ser más creativos, y yo la verdad es que la creatividad es una de mis debilidades, entonces estoy trabajando mucho en eso y rodeándome de gente que ama su trabajo y que lo sabe hacer bien para complementar las debilidades que yo tengo. Entonces ahorita Ambrosía queremos volver a ser el referente en la gastronomía en México, tanto en la escuela de gastronomía como en eventos y banquetes, y conseguir ser el mejor aliado gastronómico para nuestros clientes corporativos.